Continuemos con nuestro largo ejercicio. Muy bien, habíamos ya proyectado todo el activo y teníamos que empezar con el pasivo. Nos toca trabajar con el cuentas por pagar, la cuenta del pasivo corriente. Cuentas por pagar obviamente tienen que relacionarse con los gastos, costos que tenga la empresa. Entonces, los gastos y costos que tiene la empresa tienen que ver con la compra de lo que, con el pago que hace a sus proveedores del objeto de compra y venta, es decir, estoy hablando del costo de ventas. Puede estar relacionado con el tema de los costos fijos y también de los costos variables, ¿no? Entonces, con todas esas o alguna de las cuentas de las mencionadas podemos relacionar esta deuda que tenemos en el corto plazo. Para el ejemplo, y para que se acuerden, lo voy a anotar aquí. Esta cuenta lo voy a relacionar con el tema de los costos variables, pero no es siempre así. Ustedes tienen toda la potestad, de acuerdo a las características de pago que hagan con sus proveedores, vincular la materia prima, vincular los costos fijos, los costos variables con esta cuenta. Por el monto que figura históricamente, yo voy a vincular con el costo variable. ¿Cuál es la otra cuenta, la otra variable que tenemos que considerar? Es un indicador que tenemos ahí arriba como parte de las metas para la empresa y que tiene que ver con el indicador financiero que se llama los días promedio en que tardamos en pagar. Me voy a subir a ver cuántos días hemos previsto en los parámetros de proyección. Entonces, ahí podemos advertir que dijimos que el plazo medio de pago, medido en número de días, es de 80 días los primeros 4 años y 85 días los siguientes 4 años. Entonces, esto me está diciendo de que si yo voy a vincular con los costos variables del primer año, los costos variables del primer año ascienden a 13,860. Si yo asumo que todo lo que compro de costos variables lo pago al contado, pues cuentas por pagar será cero. Pero en nuestro ejemplo estamos diciendo que vamos a dejar pagar cuentas equivalentes a 80 días. Entonces acá hacemos nuevamente el mismo juego que habíamos hecho con el inventario, con cuentas por cobrar. Si todo el año compramos por 13,860, 80 días de compra significaría sacar la proporción equivalente a 80 días, que sería 80 dividido entre 360, ¿no? Vinculo el indicador financiero y nuestras cuentas por pagar al finalizar el último año serían de 3,080. Esa misma lógica aplicamos al resto de los años, con lo cual ya tenemos previsto todo lo que sería el componente de deudas pendientes de pago en el corto plazo para cada uno de los años de la proyección. 2. ¿De dónde sacamos el saldo de la hipoteca?
Esto sacamos del servicio de la deuda, que es otro cuadro que también ya lo tenemos. El servicio de la deuda lo habíamos proyectado inicialmente en semestres, ¿no? Con la cuota, los intereses, la amortización de capital, el saldo insoluto. Y aquí abajo lo habíamos consolidado en forma anual. Entonces, cuando nos fijamos en este cuadro elaborado en forma anual, observarán que al finalizar el año 1, el saldo insoluto, es decir, el saldo de la deuda pendiente de pago, es 5,624. Entonces, ese número es lo que vamos a venir a colocar aquí al balance general como pasivo de largo plazo pendiente de pago. Y dado que tenemos proyectado el saldo insoluto para todos los años, en el cuadro que hicimos, simplemente será copiar para el resto de los años, donde podemos observar que en el año 5 la deuda ha sido totalmente cancelada y por ese motivo no tenemos ningún saldo en el balance general. ¿De acuerdo? Ya después el Excel se ha encargado de sumar el total del pasivo y ya las cifras están figurando en nuestro balance que estamos proyectando. ¿Estamos bien hasta acá en todo lo que es el componente pasivo, chicos? Muy bien, sigamos avanzando. Ahora tenemos que trabajar con el componente del patrimonio neto. Y en el patrimonio neto tenemos tres cuentas. El capital de los accionistas comunes, el capital de los accionistas preferentes y la reserva legal. Sí, esas son nuestras cuentas. Ok. Ahora, en el balance inicial no tenemos una cuenta. ¿Y cuál es la cuenta que no tenemos? Es la cuenta que se llama resultado neto de gestión. O sea, el resultado de la gestión. No lo tenemos. Entonces, pero en los años 1, 2, 3 sí tenemos esa cuenta. Lo que vamos a hacer es habilitar una fila en el balance donde vamos a colocar una cuenta nueva que la vamos a utilizar en la proyección, que es el resultado neto de gestión. Y ese resultado neto de gestión ya lo tenemos proyectado. ¿Dónde? En el estado de resultados. Pero ahora lo que estamos haciendo es generar un espacio dentro del patrimonio neto para traer esas cifras. Esto por un lado. Por el otro lado, necesitamos tener algunas definiciones de la forma en que se va a proceder a aplicar la política de dividendos. ¿A qué me refiero concretamente? Me refiero a que en los parámetros de proyección nosotros habíamos establecido acá en la fila 30, dice que la política de dividendos comunes será cancelar cada año 35% de la utilidad neta de gestión. Es decir, para cada año que obtengamos utilidad, llevaríamos a dividendos a ser declarados y posteriormente pagados el 35%.
Entonces ahora nosotros tenemos que especificar la manera en que vamos a cancelar y afectar al balance esos dividendos comunes. ¿Qué más? Nos falta otro parámetro. Sucede que en el balance que nos hemos dado tenemos un capital de los accionistas preferentes, que es 9,000. Y estoy viendo dentro de los datos contemplados en el cuadro de proyección que no está dicho qué porcentaje vamos a pagar a los dividendos preferentes. No lo tengo, ¿no ve? No tenemos nada que me digan cuál es el porcentaje del dividendo preferente. Y acá en el ejercicio que Licenciado, si nos... no me equivoco, en información complementaria nos decía que los dividendos preferentes iban a ser 3,5%. Más abajo está, tienes razón. A ver, aquí que dice valor nominal 90, comunes 450, valor nominal. Aquí está, tienes toda la razón. Gracias. Sí lo habíamos previsto. Pensé que nos habíamos olvidado de colocar. Sí. Entonces, el dividendo preferente es 3,5% sobre el capital preferente. Muy bien. Sí lo tenemos. Ok. Ahora, a lo que teníamos que hacer. Les decía que tenemos que definir la forma en que vamos a aplicar la política de dividendos. En otras palabras, ¿cómo voy a pagar esos dividendos? Eso necesito saber. Primero, lo que podemos hacer es, como primer inciso, déjenme pensar, ya. Primero, apliquemos un supuesto en la proyección. El supuesto es que los dividendos se pagan en el siguiente año después del cierre de los estados financieros. Ese va a ser nuestro supuesto. ¿Qué quiere decir? Que cerramos cada uno de los años. En los siguientes meses llamamos a una asamblea de socios, hacemos procedente la declaración de pago de dividendos y en algún mes de ese siguiente año procedemos a su pago. En otras palabras, no pagamos en el mismo año dividendos, sino en el siguiente año. Ese va a ser el supuesto con el que vamos a trabajar en todos los casos, ¿sí? Trabajamos con el supuesto que una vez declarados los dividendos, pagamos en el siguiente año. Ok. Eso por un lado. Ahora, vamos a proceder. Vamos a proceder ahora en base a este supuesto. Vamos a ver cómo vamos a pagar esos dividendos. Dicen, perdón, ¿está compartiendo pantalla? No lo veo. Ahora sí, debe estar bien.
Ahora sí, Licen, está bien. Ya. En primer lugar, vamos a hacer el cálculo monetario de los dividendos. Vamos a colocar concepto y vamos a abrir los mismos años que tenemos proyectados. Y tenemos que calcular dos dividendos, ¿no? El dividendo preferente y el dividendo común u ordinario. Bueno, como este es un tema que ustedes lo han visto, calculen un par de minutos y después lo hacemos conmigo. Calculen por favor los dividendos, tanto preferentes como comunes. Adelante.
¿Listo, chicos? Creo que no hay problema para eso, ¿no? ¿Cuánto es el dividendo del año 1 preferente? ¿Qué pasa? ¿Estoy solo en la clase? A ver, vamos a controlar porque tampoco me responden, o mejor lo damos por concluida la clase si vamos a tener este nivel de participación. Bueno, creo que no tienen mucho interés, muchachos. En ese sentido, tarea, terminen de proyectar el balance. La tarea me la entregan hasta el viernes a las 6 de la tarde. Nos vemos el día lunes conmigo, porque así no podemos trabajar con un grado de silencio fatal. Entonces, tarea hasta las 6 de la tarde, quiero que me envíen sus balances proyectados completados. Y el día lunes voy a terminar. Muchas gracias.